3 de octubre del 2020, Asís, Italia. El Papa Francisco firmaba su encíclica Fratelli Tutti junto a la tumba de San Francisco. En este documento, el Santo Padre hizo un llamado a las autoridades internacionales a favorecer el desarrollo de una cultura de la fraternidad. La firma de la encíclica En los documentos pontificios se encierra la enseñanza del Sumo Pontífice en un aspecto de la Iglesia o un tema que requiere particular atención. Existen 5 tipos de documentos que un Sumo Pontífice puede escribir. El primero son las cartas encíclicas para enseñar algún tema moral, avivar la devoción o condenar errores. Luego, la Constitución Apostólica promulga leyes concernientes a los fieles. Trata la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. También anuncian la creación de nuevas diócesis. Las exhortaciones apostólicas se promulgan después de la reunión de un sínodo o reunión de obispos o por otras razones. Son parte de la doctrina de la Iglesia. Asimismo, están las cartas apostólicas, dirigidas a un grupo específico de personas. También forman parte de la doctrina de la Iglesia. Al final, los motu propios, documentos escritos por iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad, suelen guiar alguna realidad de la Iglesia acorde al gobierno del Papa. L'hanno persa in quei drammatici momenti. Ribadisco que la violencia è autodestructiva. El Papa Francisco escribió 3 encíclicas, 6 constituciones apostólicas, sin contar las creaciones de diócesis. También escribió 5 exhortaciones apostólicas, 6 cartas apostólicas y más de 50 motu propios. Es el Papa con más motu propios en las últimas décadas. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10 Minutos con Jesús, nos explica la importancia de las 3 encíclicas del Papa Francisco. Los 3 documentos fundamentales, ¿no? Está la Lumen Fidei, que escribió esa carta encíclica a la par con el Papa Benedicto, o sea que fue justo cuando estaban cambiando y se nota mucho la mano del Papa Benedicto. Está luego Laudato Si, que personalmente creo que es la obra más importante de Francisco, porque en ella deja el primer legado de la Iglesia para la ecología, es entender el signo de los tiempos y abrazar algo que tal vez no era tan cercano, ¿no? O que estaba, sí estaba, pero no estaba de esta forma tan bien explicado y tan cercano al corazón de la Iglesia. Y la última es Fratelli Tutti, que nos sorprendió a todos porque es un estilo mucho más abierto, donde se invita sobre todo a los que no son cristianos a compartir nuestras creencias, ¿no? Dentro de los otros documentos, el padre Juan Carlos resalta la gran utilidad de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que dio a los sacerdotes herramientas para acompañar a los matrimonios. Y yo uso, por ejemplo, en mi labor pastoral muchísimo el capítulo 4 de esa exhortación apostólica, porque me parece que es fundamental para que los matrimonios trabajen el día a día, ¿no? El cómo perdonarse, el cómo actuar sin revanchas, el cómo caminar hacia la santidad en medio del matrimonio. Me parece que es una herramienta fabulosa para poder ayudar a las parejas. Uno de los documentos que cambió el funcionamiento de la Iglesia y que deja un legado para el tiempo venidero es la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Más que por magisterio, sí como funcionamiento propio de la Iglesia, es la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, porque eso cambia la forma de trabajo del Vaticano, reasigna fuerzas y, por ejemplo, la necesidad apostólica propia de la Iglesia, el valor del papel de la mujer, de los laicos, o sea, todo se reordena para que no quede solo en los consagrados, sino que esté sobre todo también en esa parte fundamental de la Iglesia que son los laicos. Entonces,
¿qué documentos podemos leer para entender el legado del Papa Francisco? Pero tal vez Gaudete et Exsultate, ese camino a la santidad que todos, en cualquier situación o estado debemos recorrer, me parece como algo muy bonito para entender al Papa Francisco. Muchos de los documentos del Papa Francisco tienen como nombre Laetitia, Exsultate, Gaudete. Son palabras que tienen que ver con la alegría. Para el padre Juan Carlos Vázquez, este es el eje que une el legado de Francisco, la alegría.